Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hablar de 5 personajes y de su desarrollo. O sea, sobre todo de lo increíble que me pareció a mí su desarrollo. Hay varios que realmente están dentro de varias novelas y tienen más justificación su desarrollo de personaje porque tienen más tiempo para desarrollarse. Pero hay otros que con solo una historia tienen un desarrollo de personaje fulminante que a mí me parece digno de reseñar en este vídeo. Os advierto que al hablar del desarrollo de personaje probablemente, casi con total seguridad, haya bastantes spoilers, así que si alguna historia no la habéis leído, saltaros esa parte. Empiezo con Juego de Tronos y Jaime Lannister. Si no habéis leído Juego de Tronos o no habéis visto la serie, no sé en qué mundo vivís. Jaime Lannister sufre un desarrollo de personaje típico de alguna manera porque empieza siendo malo malísimo y acaba siendo bueno buenísimo. Bueno, tampoco exageremos, pero todo tiene un sentido y una explicación. No es soy bueno porque sí y ahora soy malo porque sí, ni a la inversa. El libro empieza realmente, o sea, la historia de Jaime empieza realmente fatal. O sea, tú sabes que está liado con su hermana, lo cual muy ético ya no te parece. Y aún encima le hacen daño a uno de los Stark, lo cual te parece todavía peor, porque tú desde el minuto 1 eres fan de los Stark, porque es así. O sea, luego puede ser que cambie tu parecer, pero al principio y sobre todo cuando pasan los primeros acontecimientos de la historia, tú estás de la parte de Ned Stark y de los Stark en general. Entonces, los Lannister son malos malísimos y Jaime, en especial, parece el más malo de todos. Luego ves que no, pero al principio parece muy malo. Luego vas viendo el desarrollo del personaje a través de la relación con su hermano, a través de la relación con su padre psicópata, y a través de Brienne de Tarth, su relación de amistad, de alguna manera, cierto amor platónico, como él, a medida que va viendo el mundo sin la presencia constante de su padre y de su hermana, cambia de parecer en ciertas cosas, como la pérdida de su mano le afecta profundamente y le hace evolucionar, la pérdida de sus hijos también le hace crecer de alguna forma. Y finalmente tenemos un personaje diferente, pero muy diferente, pero que tiene un sentido, porque le han pasado cientos de cosas que han ido transformando al soberbio rico en otra cosa. Que es cierto que a medida que va avanzando la historia sigues viendo esos ramalazos, porque lógicamente tú no puedes pasar de negro a blanco y punto. Tú ves que él es malísimo y luego cuando se va convirtiendo en mejor persona sigues viéndole ciertos comportamientos que tampoco es que sean los mejores del universo. Y eso es lógico. Eso es lógico. Y es un muy buen desarrollo de personaje, yo creo, porque realmente le ves como muchas capas diferentes y todas justificadas y todas explicadas y todos los cambios realmente bien traídos. No sé, a mí me parece un personaje genial y muy bien traído. Hay muchos personajes en esa línea en Juego de Tronos, pero yo creo que Jaime Lannister, para mí personalmente, es el mejor. Después he puesto a Michael Corleone del Padrino, que creo que tiene un desarrollo de personaje perfecto también, a la inversa que el de Jaime Lannister. En un principio Michael Corleone es bueno y se convierte en malo por las circunstancias. Pero las circunstancias son todas perfectamente creíbles y comprensibles y no son absurdeces. O sea, no es un día me levanté y quiero ser Satán. No, es yo quiero alejarme de mi familia mafiosa, quiero ser un tío respetable, quiero enamorarme, quiero formar mi familia, soy militar y un tío valiente y me ponen medallas y todo esto, pero a medida que los acontecimientos en su familia se desencadenan y se ve obligado a participar para defender a su familia, para defender a su padre sobre todo en un primer momento, no puede evitar involucrarse y que le pasen ciertas cosas. Y a medida que se involucra, el personaje va cambiando porque no le queda otro remedio. De alguna manera tiene que justificarse de todo lo que hace, de todo lo malo que hace, que es mucho, y la única manera de hacerlo es haciendo cambiar al personaje y convirtiéndolo en un manipulador absoluto, en una persona casi sin ningún tipo de escrúpulos, pero una persona que al final sufre mucho porque realmente tiene un buen fondo. Quiero decir, esto es como lo que os decía de Jaime Lannister. No es que pase de blanco a negro completamente y era muy bueno y de repente es muy malo, no. Era muy bueno y de repente, poco a poco, paso a paso, año a año, a medida que le pasan cosas con su familia, muere su hermano, su otro hermano lo traiciona, su cuñado, pues su comportamiento va creciendo y va cambiando, aunque en el fondo lo ves que sufre y que tiene
su fondo y su humanidad sigue estando ahí. El tercer personaje que he puesto, que tiene un desarrollo de personaje muy muy interesante, es Robin Swift, que es de un libro que he leído hace poco, que se titula Babel, que nos habla de alguna manera del colonialismo. Es un chico que vive en China con su familia y de repente su familia desaparece, o sea, desaparece, se muere directamente, y él está a punto de morirse. Y aparece un señor que los rescata. ¿Los rescata a cambio de qué? Los rescata, lo saca de allí, se lo lleva a Inglaterra y lo educa de una manera estricta y sin piedad y sin amor prácticamente de ningún tipo. Y ves a ese niño creciendo y a ese niño cambiando, en un principio con una devoción casi absoluta hacia su progenitor o la figura de un padre que nunca ha tenido, y cómo poco a poco, a medida que va creciendo y va conociendo el mundo y va sabiendo cosas, esa percepción va cambiando, como él crece y realmente crece y su comportamiento cambia. En este caso no es soy bueno y me vuelvo malo, ni soy malo y me vuelvo bueno, no tiene nada que ver con eso, es más bien un crecimiento real, un crecimiento de empiezo a saber cosas del mundo y creo que este señor ya no es tan bueno como yo me pensaba y todo lo que pasa no se justifica como me lo habían explicado, porque empiezo a ver la realidad tal y como es gracias a mis compañeros de universidad y demás. Entonces, bueno, es un crecimiento justificado, muy, muy bien traído, muy bien explicado, sin ser aburrido en ningún momento, y de alguna manera muy trágico, porque el pobre no hace más que sufrir a lo largo de toda la historia. Después, en cuarto lugar, he puesto a Theodor Decker de El Jilguero, que también es un personaje, como en el caso de Babel, de un crío que crece. Y claro, cuando es un crío que crece y las circunstancias son peculiares, siempre ves el cambio y el crecimiento del personaje y el desarrollo del personaje. Es un niño que vivía con su madre tan feliz en Nueva York y un día se ven envueltos en un atentado y él se queda solo en el mundo. Va a vivir con su padre, es cierto, pero su padre es un indio, una persona realmente detestable, que no hace más que querer aprovecharse de él y como él tiene que salir de ahí, pero mientras está ahí lo ves crecer, luego lo ves que se va a Nueva York y cómo va creciendo, se vuelve de alguna manera un ratero no, no sé, un estafador, sí, una especie de estafador. Y ves el desarrollo del personaje también, cómo se enamora, cómo se relaciona con la gente a su alrededor, cómo le pesa su pasado. Y tiene sentido el peso de su pasado, sus dolores de cabeza, sus remordimientos, tiene todo mucho sentido. Y cómo cambia el personaje y cómo crece es lógico y tiene un desarrollo profundo y muy, muy admirable. Bueno, ya sabéis que yo a Donna Tartt la adoro y me gusta mucho cómo escribe y cómo cuenta las cosas, y en este caso lo hace de 10. Y en último lugar he puesto a Etienne del libro El ancho mundo, que es uno de los 4 hermanos protagonistas, porque no hay un solo protagonista en esta historia, es una historia coral. Etienne en concreto es un chico que vive en Beirut y bueno, es un chico alegre, todo el mundo lo quiere mucho, es un chico enternecedor de alguna manera y se enamora de otro chico y resulta que este otro se va a la guerra a Vietnam y él decide ir a probar fortuna detrás de él. En su camino pierde a su amor y se queda solo y con una pena profunda. Quiere averiguar qué le ha pasado a su novio y no consigue averiguarlo y acaba metiéndose en la droga, en el opio, completa y absolutamente. Y bueno, el desarrollo del personaje es desgarrador, es muy triste, es muy muy triste, porque tú ves aquel niño que vivía en Beirut prácticamente debajo de la falda de su madre, cómo crece, cómo se va, cómo sufre, cómo intenta salir de ahí y todo lo que pasa en su camino es muy triste, pero muy, muy entendible también. A mí lo que me gusta de este tipo de desarrollos de personajes es que tú ves al personaje realmente cambiar, pero con un sentido. O sea, pasan cosas que provocan la acción del personaje y el cambio de actitud del personaje y el crecimiento del personaje, sea para bien o para mal. Y Etienne, la verdad, es para mal, es para muy mal, porque se vuelve un nadie directamente, porque termina anulado completamente.
pero es muy interesante y es muy gratificante de leer, de alguna manera. Aunque es triste, es muy, muy gratificante de leer. Y es de los mejores personajes que yo he leído últimamente y de mis favoritos de los últimos tiempos también. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estos 5 personajes, que me habléis de los que queráis en los comentarios y yo, como siempre, os contesto. ¡Adiós!